Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un placer poder estar una vez más en este nuestro espacio de estudio bíblico de cada semana a través de nuestro canal de YouTube Cristo la Verdad TV. Un espacio que ha sido diseñado con el fin de que la iglesia de Cristo sea edificada y de proclamar el evangelio de la gracia, el cual trae redención, salvación, libertad. Deseamos que el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifieste en sus corazones y les sea revelada esta palabra de verdad, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que ella penetra y discierne hasta lo más profundo y discierne aún las intenciones de nuestros corazones. La palabra de Dios nos revela a Cristo, nos revelan a este crucificado, pero también resucitado y que vive a la diestra del Padre para siempre. Y dice que está allí intercediendo por su pueblo, por los escogidos. Continuamos con el libro de Gálatas. Después que el apóstol Pablo cierra ese capítulo 5, hablando de las virtudes que se manifiestan a través del fruto del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes y cómo nosotros debemos asumir y fluir en estas virtudes como creyente, como hijos de Dios, para que seamos luz donde nosotros nos movamos. En esta ocasión iniciamos el capítulo número 6, donde ya es el último capítulo de este libro de Gálatas, y el apóstol Pablo en este capítulo lo que empieza a hacer es una serie de recomendaciones o algunas consideraciones sobre la vida cristiana. Si por casualidad no quedó como eh, establecido los conceptos en este versículo 5 que inicia, está pues firme en la libertad con que Cristo les ha hecho libre y no estén sujeto al yugo de esclavitud, donde empieza a desarrollar cuál debe ser nuestra conducta, nuestra vivencia, nuestro vivir diario, ahora que estamos en Cristo. ¿Cómo podemos disfrutar de la libertad que solo Cristo nos puede dar? Por eso cierra este capítulo hablando de esas recomendaciones o consideraciones sobre la vida cristiana. Dice capítulo 6 de Gálatas: hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no que sea tú también tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se crece algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, en la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, en el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El apóstol Pablo inicia este capítulo 6 haciendo un llamado a los hermanos para la restauración y el trato que se le va a dar a una persona que sea sorprendido en alguna falta. Entendemos que estamos partiendo del entendido de que Dios nos, a través de su Hijo Jesucristo, nos da la salvación por gracia, somos redimidos. Y todos nuestros pecados fueron borrados y somos una nueva criatura en Él. Pero tenemos
una naturaleza humana que continúa operando en nuestras vidas, que aunque somos creyentes y le servimos fielmente a Dios, estamos expuestos en algún momento a faltar a los mandatos de Dios y a lo que es la vida cristiana de acuerdo a lo que hemos aprendido de fluir en el Espíritu de Dios. Por eso, el apóstol Pablo da esta instrucción sobre la persona que es sorprendida en algún pecado. Si alguno fue sorprendido, entonces Pablo reconoce que puede haber entre los cristianos de Galacia personas que han sido sorprendidos en alguna transgresión, en algún pecado. Pablo no parece eliminar a los que sorprendieron a esta persona o a la que se enteraron, se dieron cuenta de que esta persona estaba cometiendo alguna falta. Entonces, la primera recomendación o lo que Pablo señala puntualmente, que no debe permanecer en el lugar en donde fue esa persona sorprendida. Entonces, la idea es la de alguien que ha caído en pecado, encontrándose atrapado en un lugar que nunca pensaron que estaría. Por eso dice, es sorprendido porque era algo que no se espera de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, en esto está conteniendo una idea de que la persona cayó en pecado, no que fue su vida habitual de pecado, porque ya ha sido una persona que fue rescatada del mundo de las tinieblas. Entonces, lo que quiere dejar dicho que el apóstol Pablo, que esta situación que está atravesando esta persona no es deliberadamente, no fue planeado, no es que recurrentemente estaba en esta condición. Entonces, es un aspecto de pecado que se declara en esta palabra. Entonces, habla de ese elemento inconsciente de la persona, que porque muchas veces aún nosotros, todos los humanos que hemos sido redimidos en esa gracia y tenemos nuestra naturaleza que en todo momento está tratando de el viejo hombre, como dice la palabra, de establecerse y usar nuestros miembros para el pecado. Por eso el apóstol dice que es sorprendido, no que fue una costumbre. Entonces, ¿qué es lo que está recomendando a la iglesia de Cristo? A los que restaure a esa persona. Los sorprendidos necesitan ser restaurados. Cuando un hermano es hallado en alguna falta, no es un motivo para empezar a hacer leña del árbol caído. No es el momento para señalar, para culpabilizar, para avergonzar. Entonces, el apóstol Pablo dice, pongan atención a esto. Son personas que no deben ser ignorados, no deben ser juzgados, señalados, discriminados. Ellos no deben ser tampoco excusados de este pecado. Ellos dicen que ahora Pablo pone la mirada en un objetivo de lo que es realmente la vida cristiana. La restauración de la persona. Y dice, restauren a uno de estos que ha caído en una falta con el espíritu de mansedumbre, que decíamos anteriormente acerca de la mansedumbre, que nos hablaba de que nosotros debemos tener ese espíritu de mansedumbre para soportar a los demás, para aprender a lidiar con las personas, a ser tolerante, a encarar la verdad, pero sin resentimiento, a poder ser firme, pero dejando de manifiesto esta mansedumbre, de mantener nuestro ser interior también en una total calma y equilibrio, y por la palabra poder llevar a esta persona por el camino de la restauración. Por eso dice, restaurar a uno de estos con el espíritu de mansedumbre. La restauración de los hermanos debe ser siempre en esta actitud, con esta virtud, en ese espíritu de mansedumbre.
con plena comprensión de nuestra propia debilidad y corrupción, porque el apóstol Pablo de hecho lo señala, que nosotros podemos ser la persona que está en ese lugar. Entonces, ¿qué dice? Hacer la restauración debe evitar toda tentación de orgullo por parte de la persona que está restaurando. Entonces, y podemos pasar, de hecho, por la misma tentación que aquellos que están luchando con ella y que han caído en una falta. Entonces, recordemos que desde el capítulo 1 el apóstol Pablo viene hablando y tratando con un grupo en la iglesia de Galacia acerca de la influencia de los legalistas en esta iglesia. Por eso él hace la advertencia necesaria, porque nada revela la maldad del legalismo mejor que la forma en que un legalista actúa frente a una situación de pecado. Por eso el apóstol Pablo está tratando de humanizar, de concientizar acerca de esta situación, que en ese versículo 1 dice, hermanos, si alguno que se sorprendió en alguna parte, vosotros que sois espirituales, restáurele con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque hoy puede estar esa persona y en otro momento puede estar usted, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en una naturaleza de pecado, en una naturaleza caída, y que en todo momento debemos estar revisando nuestra comunión con el Dios Padre, el Dios Hijo y Espíritu Santo, velando en todo tiempo para no caer en tentación. Por eso el apóstol Pablo dando un mensaje específicamente a ese grupo legalista, porque el legalista lee, lo que hace es señalar el pecado, exponer, avergonzar, humillar, discriminar a la persona que ha cometido esta falta. En el versículo del apóstol dice, llevar las cargas los unos a los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque si alguno se cree algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse de sí mismo y no en otro, para cada uno pueda llevar su propia carga. Cuando Pablo nos lleva la idea de alguien sorprendido en esta falta, está tratando de ilustrarnos con la imagen de una persona hundida bajo una carga muy pesada. Ahora se expresa la idea de alentar a todos los cristianos a llevar la carga los unos de los otros, que como creyentes estamos llamados a ser soporte para nuestros hermanos en la fe. Y dice que haciendo esto, llevando la carga los unos a los otros, estamos cumpliendo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es la ley del amor, es la ley de la justicia, es la ley de paz, de tolerancia. Entonces, ¿cómo llevamos nosotros la carga de los demás? Y de esta manera nos dice que estamos cumpliendo con la ley de Cristo. Cuando dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, y se amen los unos a los otros, como yo le he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. ¿Cuál es la evidencia que somos del Señor? ¿Cuál es la evidencia de que estamos cumpliendo la ley de Cristo? ¿Cuál es la evidencia de que de verdad somos discípulos? Cuando realmente estamos fluyendo en ese amor que restaura, en el amor que liberta, en el amor que no hace daño, sino que trata de que la persona que está en alguna falta pueda encaminarse nuevamente por el camino correcto del crecimiento espiritual. Ha sido de la palabra, unido a la palabra. Por eso él dice, para que tengamos también la conciencia de
nuestra condición. Si alguno se cree ser algo sin ser nada, se está engañando a sí mismo. Entonces, ¿qué nos impedirá tener carga de otros y cumplir la ley de Cristo? Quizá el orgullo, que cuando uno se cree ser algo, cuando uno cree ser el muy espiritual o que está en otro nivel de madurez y de espiritualidad y que solo le está pasando a esta persona y empezamos a buscar las causas y lo por qué, o a discriminar o a menospreciar a esta otra persona. Entonces, el apóstol Pablo dice, aquel que se cree ser algo, no siendo nada, no está cumpliendo el orgullo. Entonces está hablando del orgullo, el orgullo que nos impide ministrar a otras personas como debería. Pablo escribe esta misma idea en Filipenses 2:3 cuando habla de la humildad, estando cada uno, estimando cada uno los demás como superiores a sí mismo. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Esta recomendación o la misma idea que Pablo plantea en Filipenses 2, 3, 4. Y que si una persona se cree ser algo y realmente no es nada, porque pura apariencia, dice, se está engañando a sí mismo, porque realmente a Dios no le podemos engañar. Y todo lo que nosotros pretendemos hacer en el culto siempre sale a la luz. Hay poca cosa más en el autoengaño que el orgullo. Para ser orgulloso es como estar ciego, ciego a los dones dados por Dios a cada uno de nosotros gratuitamente, ciego para no ver nuestro propio pecado y la depravación que hay en nuestros miembros por nuestra naturaleza caída, ciego ante lo bueno en los demás, de no poder ver que las demás personas deben tener esa consideración, esa aceptación, esa empatía, esa tolerancia para encaminarlo. Y ciego para entrar en lo que es ese egocentrismo libremente. Por eso dice, se está engañando a sí mismo, está lleno de orgullo, no puede ver el fluir de Dios a través de los dones, no puede ver aún su riesgo de poder también caer en falta y que puede tener conducta aún peores de la que se está señalando en la persona que el apóstol Pablo dice, sí es sorprendido. Por eso él da una recomendación, cada uno examine su propia obra. En lugar de engañarnos nosotros mismos, debemos tener un cuidado y un examen sobrio de nuestras obras ante Dios. Si no lo hacemos y si seguimos con nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas delante de Dios, cuando en realidad no están siendo aprobadas. Porque nos da, en lo que mencionábamos anteriormente, que dice, y así cumplimos la ley de Cristo, aquí se nos está dando el parámetro que vamos nosotros a seguir para poder llevar al otro hermano a la restauración, para poder trabajar en pro de los demás, tomando en cuenta el cuidado de los demás hermanos. Queremos tener nuestro trabajo aprobado delante de Dios para que nuestro gozo en el día de la recompensa pueda ser para nuestro propio trabajo. Cuando le veamos a Él cara a cara, no podemos engañar a Dios. Él sabe realmente cuál es la obra que nosotros hemos desarrollado. Entonces, Dios no te va a juzgar por el trabajo de otro, te va a juzgar por el trabajo que está haciendo. Dice, para que pueda tener motivo para gloriarte en sí mismo y no en otro. Entonces, aquí él plantea una relevancia especial a lo que predican y enseñan la palabra de Dios. Nos muestra que no podemos evaluarnos nosotros mismos simplemente en lo que los demás piensan y dicen de nosotros, si es bueno o si es malo, sino que cada uno debe llevar a cabo su propia carga. Cada uno debe estar también pendiente de cumplir y examinar su obra
delante de Dios para que podamos realmente, a la luz de la palabra, estar en el nivel de cordura para poder examinarnos y ver realmente, evaluarnos cómo estamos viviendo el Evangelio. Para que cada uno lleve a cabo su propia carga. La Biblia nos habla de un día en el que se examinarán las obras de cada uno delante del Señor. Cuando se habla acerca del tribunal de Cristo que encontramos en Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese día cada uno llevará su propia carga. Pero ahora el apóstol Pablo está diciendo que ayudemos a lo más débil, que ayudemos a los demás a llevar la carga. Entonces en Gálatas 6:2 habla de la necesidad de cuidar a otro en el cuerpo de Cristo. Es una necesidad que nosotros no nos pongamos en una burbuja de super espirituales y estar allá solamente señalando la falta de los demás. Por eso él dice, restáurele para que así pueda cumplir la ley de Cristo. Y habla de ese hacer el bien. A todo, nos está haciendo un llamado a hacer el bien. En los versículos siguientes dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye, no se deje engañar. Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Pero el que siembra su carne, en la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, en el espíritu segará vida eterna. Y dice, no nos cansemos de hacer el bien. Debe ser parte del vivir cristiano, día con día, hacer el bien, sea el motivo de nuestros corazones, porque estamos llenos del amor de Dios y porque estamos siguiendo nuestro modelo de Jesús. No nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos si no desmayamos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. En este contexto de cuidar los unos a los otros, Pablo instruye a los que enseñan, dice, a soportar la participación en todas las cosas buenas a lo que le enseñan y no dejarse engañar. Para aquellos que no se atreven a participar en todas las cosas buenas con las que se le enseña, Pablo les recuerda el principio de la siembra y la cosecha en Dios, en el dar, en compartir todo lo bueno al que lo instruye. No es como tirar, es como plantar semillas. Cuando usted invierte en aquello que está haciendo el que ministra la palabra y que esto está trayendo crecimiento al cuerpo de Cristo, aquí él empieza a hablar acerca de su ministerio y que cada una de esas ofrendas, de esas dádivas, de esas donaciones, es como plantar una semilla y que lo que la persona siembra, esto se dará. En el entendido que está haciendo una obra que para el reino de los cielos. Y no es como que se está haciendo un intercambio mercantil, está hablando para que se entienda el principio de siembra y cosecha, ser en el término de dar, pero también cuando nosotros con actitudes, comportamiento, sembramos para la justicia, vamos a segar justicia. Sembramos para el amor, vamos a cosechar amor. Sembramos para la paz, vamos a cosechar paz. Por el contrario, si sembramos para la discordia, el odio, el orgullo, eso también vamos a segar. Entonces, ahí se refiere cuando sembramos para la carne, dice que vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos la espiritual, vamos a
cosechar lo espiritual. Si queremos aprovechar al Espíritu, no debemos dudar en sembrar para el Espíritu con cualquier recurso que Dios nos ha dado. Debemos siempre sembrar el bien. El principio de lo que el hombre siembra, eso también segará. Tiene aplicación más allá de dar y apoyar a los maestros y ministros. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana con nuestros semejantes. Podemos ver que nos dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El apóstol Pablo, tanto en Gálatas 6 como 1 Corintios 9:11 y 1 Corintios 9:6 al 10, que acabo de leer, está usando esta misma imagen. Dice el versículo 11, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos para vosotros lo material. Entonces está diciendo, no se puede sembrar lo espiritual y se va a cegar a la corrupción, a la maldad, a la carne. Está diciendo, está exponiendo esa lógica de el principio de la siembra y la cosecha. Por eso, en ese de sobrellevar los unos la carga de los otros, de cuidar a los demás, de hacer el bien, no nos cansemos. Como sabiamente gestionamos nuestros recursos ante Dios en virtud del principio de la siembra y la cosecha, necesitamos también paciencia. Esto se debe a que la cosecha no viene inmediatamente después que nosotros sembramos. El apóstol dice, no se desanimen, siga haciendo el bien. Siga haciendo el bien con los recursos que tiene. Siga haciendo el bien a todos, pero especialmente a los que son sus hermanos, la familia de la fe, los que son del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice, según tengamos oportunidad, hagamos el bien, es evidencia que él habla a sí mismo para su servicio con la iglesia de Galacia, y que él estaba preveyendo también el tema del peligro a que estaban corriendo los creyentes al ser conducidos por los legalistas al tema de las obras. Entonces, Pablo empieza a recordar que no debe perder el ánimo la persona que haga el bien, que Dios en su momento va a traer una recompensa o esto va a dar fruto. Y que la persona no solo esté pendiente a ver en qué momento seré recompensado, sino que lo haga de manera espiritual y con paciencia, esperando en Dios, y tampoco tratando de atribuir a esto que estamos sembrando el valor para tener más favor de Dios, porque no estamos viviendo conforme a la obra, al mundo de las obras, sino conforme a la ley de Cristo. ¿Y qué es lo que establece la ley de Cristo? Es una ley de amor, es una ley de aceptación y una ley de perdón, que es lo que el Señor quiere que se viva en el cuerpo de Cristo, que es lo que Dios anhela, que estemos en esa unidad de cumplir su ley a través del servicio que prestamos y el apoyo que nos damos los unos a los otros. Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios por esta palabra y declaramos
que el Espíritu Santo permite que cobre vida en sus corazones para que podamos vivir conforme a esta palabra y así engrandecer el reino de Cristo aquí en la tierra. Dios le bendiga abundantemente, le bendecimos con la paz, gozo y el amor del Señor.